La Casa de la Cultura Jurídica. Esta tarde tenemos otra actividad de este ciclo que la Suprema Corte de Justicia denomina Martes de Derechos Humanos. Ya hemos tenido dos actividades previas, un cine debate y una videoconferencia en donde se presentó la unidad de crónicas, analizaron importantes resoluciones que ha llevado a cabo nuestro máximo tribunal. Y hoy corresponde tener una muy interesante conferencia, muy interesante charla acerca precisamente de este tema, derechos de niñas, niños y adolescentes. Nos acompaña para presentar esta tarde este tema la maestra Verónica Ruiz Nava, de quien Y me da mucho gusto hablar sobre este tema, derechos de niñas, niños y adolescentes. Es un tema importantísimo, no porque los demás dejen de serlo, sino porque justamente son un grupo vulnerable que no puede ejercer sus derechos por sí mismo. En primer lugar, me gustaría hablar del marco jurídico, ya sea internacional o nacional. En el ámbito internacional tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas en 1989, aplicando la teoría de la protección integral. Esto quiere decir que el interés superior de la niñez es un tema que a nivel internacional ya se maneja desde hace varias décadas. Asimismo, tenemos en 1924 en Ginebra la Declaración sobre los Derechos del Niño y obviamente la base de ello en 1959 por la ONU, la Declaración de los Derechos del Niño. Después la ratificamos nosotros, pero hasta el 90. Y en el marco nacional, como sabemos, incluso estas charlas, esta actividad que se hace con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quien le agradezco la invitación, son las reformas muy importantes del artículo primero del 10 de junio de 2011, el principio pro persona. ¿Por qué va a ser importante esto? Se refiere a justicia en materia de procedimientos especiales en el nuevo sistema acusatorio para personas menores de edad. El artículo cuarto tenemos el párrafo tercero, muy importante respecto a la alimentación de la niñez, quien es sujeto de derechos y que estos derechos deben encontrar el bienestar y tener la alimentación adecuada, pero entendiéndolo como un concepto jurídico de alimentos, no como un concepto cerrado, ¿no? Una es nutrición, bienestar en el desarrollo del niño y aparte los alimentos. El párrafo octavo lo incluye ya nuestra Constitución, buenas tardes, con el derecho a la identidad, el derecho a un nombre, a la pertenencia a una comunidad, incluso lo sube a nivel constitucional para que la primera copia certificada del niño sea gratuita. El párrafo noveno, el interés superior de la niñez, entendiéndolo como el derecho al desarrollo que tienen los niños y que este desarrollo sea de amplio espectro, conforme a su comunidad, cultural, físico, deportivo, educativo, etcétera. Y sobre todo, tenga el derecho de opinión en cuanto es parte de algún proceso jurisdiccional. Asimismo, el artículo tercero constitucional establece la educación obligatoria, lo sabemos que es educación básica y media superior. Eso quiere decir primaria, secundaria y preparatoria, educación obligatoria. Y el artículo 18 sobre la justicia para adolescentes, entendiéndolo con el artículo primero, el principio pro persona, que es lo más benéfico para el adolescente que es menor de 18 años. Y algo muy importante que me gustaría destacar es la nueva Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, del 4 de diciembre de 2014, que abroga la anterior Ley de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Esta va a ser la nueva ley, es la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Entonces, cuando veamos en algún protocolo o en algún instrumento académico o jurídico que la ley de protección ya cambió, ya es abrogada por esta nueva ley de 2014, diciembre de 2014, Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Es muy importante, sobre todo para fundar y motivar cualquier acto, muy importante. Muy bien, con respecto a los conceptos, aunque la ONU y la Convención de los Derechos de los Niños tiene conceptos más amplios, el concepto que nosotros vamos a ocupar con respecto a lo que nos ha dado el Poder Judicial
y la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el protocolo para la actuación en caso de que tengamos niños, niñas o adolescentes, es el concepto de niña. Niña, niño o adolescente. Niña o niño va a ser aquel hasta los 12 años. Y adolescente va a ser aquel entre los 12 años y menos de 18 años cumplidos, en ambos. El fundamento del artículo 5 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En el caso de que no se pueda establecer la edad del niño, tenemos una presunción de que es niño o de que es adolescente, en su caso, si no cuenta con documentos, no sé, algún tipo de condición de calle o niño migrante. Entonces siempre se va a suponer, se va a presuponer que es niño o que es adolescente. Bueno, con respecto a la guardia y custodia, ¿quiénes son los primeros que ejercen la guardia y custodia de los niños? Los padres. Y los padres los pueden ejercer en el seno familiar, intentando procurarle todos estos alimentos, pero una convivencia sana, libre de violencia. ¿Y cuáles serían los otros ejemplos? Culturales, deportivos, de inclusión en la comunidad, de que pueda ejercer su religión o pueda hablar su lengua materna, en el caso de que tenga alguna lengua materna y después el español, etc. Sin embargo, vamos a tener dos casos por los que la guardia y custodia quede a cargo de uno de los padres, puede ser por la separación o por el divorcio. No siempre se da en la terminología legal un divorcio definitivo, sino que el proceso es que solamente existe una separación de los padres, en el caso de que hubieran estado unidos por el vínculo matrimonial. Entonces, a partir de que se da esta suspensión, es obligación de los dos padres, no importa si existe convivencia diaria o no, que los niños puedan ejercer cualquier tipo de derecho y otorgarles alimentos. Asimismo, la obligación del artículo 3º constitucional respecto a la educación. Entonces es muy importante que ahora ya se sube a nivel legislativo, que es obligación de los padres, ya sea que convivan con él o no, que ejerza esos derechos. Eso quiere decir que no deberíamos tener niños sin educación, que no asistan a la escuela. En primer lugar, es obligación de ambos padres. Y en segundo lugar, es que en el caso de que exista la separación o el divorcio, el padre que no conviva diariamente con el niño o niña o adolescente tiene derecho de la convivencia. No solamente el padre la tiene respecto al niño, sino el niño respecto al padre. Respecto al interés superior de la niña, niño o adolescente, o como también se le conoce como interés superior de la niñez, como se los mencionaba, la Organización de las Naciones Unidas, con la Convención de los Derechos del Niño, ya incluye a estos temas, que es el derecho de opinar en cuanto a si está sujeto a procesos jurisdiccionales, ya que él puede ejercer esos derechos, no importa que sea menor de edad. Ahora bien, vamos a entender al interés superior de la niñez como este estado, este contexto de bienestar en el que el niño se debe desenvolver. Al respecto, me gustaría hablar de un concepto que estamos muy acostumbrados a escuchar de los menores, derechos de los menores, sobre todo en materia familiar o en materia penal, siempre son los menores. Se refiere a menores de 18 años. Pero esta palabra de menores ha hecho creer, se ha extendido la creencia de que como son menores tienen menos derechos, cuando lo único que no pueden ejercer son derechos políticos, civiles o políticos, pero tienen derechos como todas las personas respecto al artículo 1º constitucional. Son personas sin distinción de sexo, raza, afiliación, religión, etcétera. Son personas sujetos de derechos a quienes esta ley y la Constitución les reconoce sus derechos. Entonces a mí me gustaría que una de las finalidades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es establecer, en primer lugar, qué es el interés superior de la niñez y, en segundo lugar, que estos conceptos se vayan permeando en la cultura jurídica y no hablemos de menores, hablemos de niñas, niños o adolescentes, y tal es el caso que es la definición de la ley, ¿no? No habla de menores, habla de niños. Es muy muy importante que hablemos de esto. O bien, para hablar en materia penal sobre los procedimientos especiales para personas menores de edad. Personas menores de edad, pero evitando ya esta palabra de menores. Y bueno, tenemos
justamente como lo dijo el maestro Osvaldo respecto al cine debate que tuvieron sobre la película Kramer vs. Kramer, y después tuvieron una mesa de discusión con respecto a la contradicción de tesis que la Suprema Corte de Justicia ha emitido con respecto a los derechos de los niños a participar en procedimientos jurisdiccionales de los cuales sean parte. Es muy importante establecer que es un principio no limitativo en cuanto a que se va a dejar a la opinión del juzgador cuándo puede expresar su opinión en los procesos jurisdiccionales de los que es parte, sobre todo respecto a la guardia y custodia, que son en materia familiar. Es a lo que se refiere esta contradicción de tesis. Y se le va a denominar a este derecho el derecho de opinión de que él establezca qué es lo que quiere, si quiere establecer su convivencia más directa con un padre o con el otro, etcétera. Pero también es obligación del Estado mexicano tener las opiniones de la niñez respecto a cambios en su comunidad, cambios culturales, cambios deportivos que se generen en su contexto. No solamente va a ser a través de eso, sino que hay muchos procedimientos comunitarios que deben incluir esta opinión de los niños. Entonces, ¿sí? El artículo 13º de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece un listado de 20 nuevas denominaciones de los derechos que ya nosotros conocíamos. Entonces, tenemos que el primero es el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Obviamente, en concordancia con el artículo primero, es que en todo momento las autoridades deben velar porque los niños no sean objeto de algún tipo de vejación, maltrato, trata de personas que haga que pierda la vida. Es el derecho fundamental que vamos a buscar, por eso lo establece como el número 1. El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Y no nos está hablando de niños nacionales o connacionales, nos está hablando de cualquier tipo de niño. Puede ser niño indígena, niño migrante, cualquier niño. Es que los niños no sean objeto de este tipo de delitos crueles e inhumanos. Muy bien. El segundo, el derecho de prioridad. Esto quiere decir que en igualdad de condiciones respecto de los adultos, a los niños se les dé prioridad en su proceso. Por ejemplo, en el nuevo sistema penal acusatorio, respecto de niños que hayan sido víctimas o respecto de niños que presuntamente hayan cometido un delito, estos se deben resolver de manera prioritaria en una sola audiencia, si es que tenemos detenido o no detenido, o en el caso de que sea una víctima con respecto a la Ley General de Víctimas, que se resuelva por un juzgador y por un ministerio público que esté encargado y que sea especialista en materia de la niñez o adolescencia. Necesitamos estas especialidades para una defensa adecuada, ya sea en el caso de que sea víctima o de que presuntamente haya cometido alguna conducta tipificada como delito. Este derecho de prioridad es muy importante porque establece una acción afirmativa de que los niños, aún sin una representación adecuada por sí mismos, se les pueda respetar este derecho de prioridad. Siempre los niños, y en su caso personas con discapacidad o niño con discapacidad, se le debe otorgar este derecho de prioridad. El tercero, el derecho a la identidad. Como lo veíamos en el artículo 4 constitucional, esto quiere decir que el niño tiene derecho a un nombre, como debe ser reconocido por los documentos legales, para el efecto que va a ser la primera copia certificada, será expedida de manera gratuita. Y al respecto, el Poder Judicial ha tenido grandes avances para evitar anotaciones que puedan hacer menoscabo de su identidad o peligrar algún tipo de personalidad, con anotaciones como niño natural o sin padre, o algún tipo de anotación de las que se hacían mención. Esas nuevas anotaciones tiene años que se evitan en las actas de nacimiento, en la medida de lo posible. Incluso las actas de adopción no establecen adoptado, para evitar este menoscabo a la identidad. Y en el caso de que se diera, obviamente es materia de amparo. Sin embargo, la Iglesia Católica en específico, en algunas parroquias que todavía
hacen bautismos, hacen la diferencia entre niños naturales y niños no naturales. Pero es materia religiosa, aunque existe un concilio vaticano que también ya ha eliminado esas anotaciones. Entonces, todo esto es contrario a los derechos humanos de los niños. El cuarto es derecho a vivir en familia. Esto quiere decir que siempre, en cualquier proceso jurisdiccional del que el niño sea parte, se va a dar prioridad a que el niño no salga de la esfera familiar. Si tiene que asistir a algún centro como del sistema nacional DIF o del sistema estatal DIF, el sistema estatal DIF, una de las obligaciones es por todos los medios buscar a un familiar en el que pueda convivir el niño y que no sea apartado de esta esfera familiar. Es uno de los principales derechos. El quinto es el derecho a la igualdad sustantiva. Esto quiere decir que no solamente, como les comentaba, no solo en la ley se establezca que es igual, sino que en la ley y en cualquier procedimiento que se lleve a cabo se acceda a esta igualdad sustantiva, una igualdad real en la que el contexto no sea violento para el niño. Entonces vamos a tener diferentes casos. En el caso de que sea un niño migrante que no pueda establecer su nombre porque carece de alguna identificación, se va a presumir que uno, es un niño o es un adolescente, y dos, que tiene que regresarse a la esfera familiar y que se le debe proteger en todo momento. Esto quiere decir que el niño no puede estar aislado más de 3 horas, solo en una oficina del Ministerio Público. Se le tiene que dar notificación a estas procuradurías de defensas de los niños, ya sea a nivel federal o estatal, y si tenemos varios casos, estamos resolviendo varios casos en ese momento, dependiendo del tipo de servidor público que seamos, siempre se le debe dar prioridad al niño. Y si tuviéramos un niño y un niño con discapacidad, se le va a dar preferencia al niño con discapacidad. Si tenemos un niño y un niño migrante con discapacidad, se le tiene que dar preferencia al niño migrante con discapacidad, dependiendo el grupo de vulnerabilidad en el que se encuentre. Esto quiere decir que 4 horas sería terrible que el niño no pueda establecer qué va a pasar con su situación jurídica. Hay que dar prioridad y celeridad. Aquí es muy importante que la ley en los últimos capítulos establece sanciones y multas para las personas, para los servidores públicos que no acaten estas nuevas disposiciones. Y las multas van hasta los 1.500 salarios mínimos más el procedimiento administrativo aplicable dependiendo la dependencia de la administración pública, ya sea federal o estatal, que aplique con respecto a la ley del procedimiento administrativo. Y que hay que recordar que puede ser suspensión o inhabilitación del cargo. El derecho a no ser discriminado por ninguna de las razones, ya sea religiosa, por sexo o por la lengua materna, etcétera. Cualquier tipo de discriminación que, ya sea por la raza, cualquier tipo de discriminación que podamos pensar, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, establece que se le debe dar aviso, se le debe notificar en el caso de que el niño, la niña o el adolescente sea discriminado en alguno de estos puntos. El séptimo, derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. En este apartado se establece que sabemos que vivimos en un país con extrema pobreza, sin embargo, esta no es una razón para que los niños lleven a cabo trabajos que, conforme a la Ley Federal del Trabajo o la Organización Internacional del Trabajo, considere que menoscabe su personalidad, como lo son trabajos nocturnos, que los trabajos excedan de las horas de una jornada laboral de un adulto, que le impida asistir a la escuela y que sea para niños menores. Debemos recordar que la edad mínima es hasta los 15 años. Trabajos por menores de los 15 años es obviamente una violación a los derechos humanos de los niños, no importa que sea por poco tiempo. Entendemos que las razones familiares y de supervivencia en el país evitan que este derecho sea totalmente respetado. Tenemos casos como en los campos de fresas en Michoacán, en donde los niños trabajan desde los 6 años desde los 6 años. Desde los 6 años son niños trabajadores, niños campesinos trabajadores. Entonces hay que recordar que la edad mínima son 15 años. Asimismo,
en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. La Suprema Corte de Justicia está promoviendo que las legislaciones estatales en materia civil para contraer matrimonio no establezca una edad menor a los 18 años como un requisito. Entonces, también queremos evitar que se siga dando el matrimonio infantil. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal. Tiene que ver también con lo que mencionábamos sobre las condiciones de pobreza y violencia extrema que vivimos en todos y cada uno de los estados de este país. Esto quiere decir que el niño, ya sea dentro del seno familiar, libre de violencia intrafamiliar, o en el contexto social, libre de cualquier tipo de violencia, y a la integridad personal. El noveno, derecho a la protección de la salud y a la seguridad social. También los servidores del sector salud están obligados a establecer protocolos que determinen si el niño ha sido objeto de algún tipo de maltrato, se dé notificación inmediata a las Procuradurías Estatales de Defensa de los Niños o a las Procuradurías Federales en su caso, y en el caso de que hagan caso omiso, una omisión completa a esta notificación, aplican las multas y sanciones de las que les hablaba, aparte del procedimiento administrativo, dependiendo de la institución para la que laboren. Eso quiere decir que, si nosotros estamos en esta situación de ver a un niño, algunas de las características es que el niño no corresponde a la talla, la edad no corresponde a la talla que tiene. Esto quiere decir que si es un niño de 10 años, parece un niño de 6 años. Es chaparrito, delgado, ojeroso, obviamente tiene marcas físicas, no ríe, no juega, no es un niño, no tiene un comportamiento normal, es un niño aislado. Si nosotros vemos estos focos, por ejemplo, en el transporte público, ¿qué hace un niño a las 10 de la mañana solo? El niño debería estar en la escuela. La primera es el horario. ¿Qué hace un niño solo caminando por la calle a las 12 de la noche? Es un niño en situación de abandono. Si es un niño ojeroso, de talla baja, delgado, con marcas, que no ríe, está serio, o presenta alguna violencia desmedida, esto quiere decir que está en algún tipo de violencia, ya sea intrafamiliar o explotación fuera de casa. Es un niño maltratado. Toda esta esfera de características son características de un niño explotado, y debemos poner mucha atención porque los niños se ven en todo momento. Tú puedes hacer la diferencia entre un niño sano y un niño que es objeto de violencia de manera inmediata. Lo podemos ver en casa. No es el mismo comportamiento del niño al que acabo de regañar que el niño que está jugando tranquilamente. El niño cambia su carácter, cambia su estado de ánimo. Bueno, el décimo, derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Lo que les mencionaba, tienen derecho de prioridad, y aparte de que estos derechos hacia las escuelas es que los niños no sean apartados del grupo al cual deben pertenecer, no deben ser aislados. Se debe promover que las características de los centros educativos, ya sea públicos o privados, y las características de donde se desarrollan algunos otros tipos de actividades como culturales o deportivas, no se excluya al niño con discapacidad, sino se trate de incluir en todas las actividades para que colabore con su comunidad o con la sociedad en general. Entonces, este tipo de medidas que es que él es especial y por eso especialmente va a jugar solo, no, el niño debe jugar con todos los demás. Obviamente, no por ser especial, hay que sacarlo del contexto en el cual se debe desarrollar. Obviamente aplica para niñas, niños y adolescentes. El derecho a la educación, obviamente este es un tema amplio. Tenemos el artículo 3º, lo que mencionábamos como la obligatoriedad de la educación, ya sea educación básica, media superior o superiores, hasta la media superior, primaria, secundaria, preparatoria, en primer lugar. En segundo lugar, a que sea una educación generalizada y englobada en todos los aspectos que marca la UNICEF, que sean los 4 pilares de la educación, que sea para cualquier tipo de niño, no importa la raza, la comunidad de la que provenga, el tipo de lengua que hable. Y esto quiere decir que en materia educativa, sobre todo en estados como Oaxaca, como Chiapas, se debe promover tanto por las autoridades educativas como por las autoridades jurisdiccionales
como por las autoridades administrativas, que los cursos o los talleres sean impartidos en su lengua materna. De preferencia deben estar impartidos en su lengua materna y por supuesto que se les debe dar a conocer sus derechos en su lengua materna. Esto quiere decir que esta presentación yo me tengo que poner a estudiar para poderla traducir, ocupar los protocolos que ya tiene la Suprema Corte y dárselos en su lengua materna. Con respecto al tipo de educación, debemos recordar que tenemos la educación pública o privada. La privada se lleva a cabo con anuencia del Estado, pero eso no significa que se dejen de velar por los intereses y los derechos que tenemos para la pública. En este sentido, tenemos que se les debe respetar sus creencias religiosas. Sabemos que tenemos un país mayoritariamente católico, pero existen comunidades en donde el catolicismo no es una de las religiones principales. Esto quiere decir que mientras no tengan conflicto con derechos humanos, pueda ejercer su religión de la manera que a él mejor le convenga. Esto por respecto a la religión, y por respecto a su lengua materna, se debe respetar y promover el uso de su lengua materna. Por ejemplo, una prohibición de no me lo expliques en tu lengua materna, explícamelo en español, no estaría de acuerdo a este catálogo de derechos. Explícamelo en tu lengua materna, si puedes, explícamelo en español, si es que lo sabes, ¿no? Si no lo sabes, no hay problema. Siempre se debe dar prioridad a esta parte comunitaria.